Hey, ¿cómo están? Buenas tardes. Sean bienvenidos todos a esta cuarta emisión de Edúcate. Saben, es un placer estar compartiéndoles una vez más un poco de nuestros conocimientos acerca de temas de mucho interés para ti. No me queda más que darle las gracias. Recuerda que gracias a ti esto es posible. Algunos de los temas que hablaremos el día de hoy son los siguientes. Contrato colectivo de trabajo, el contrato colectivo en la teoría, sindicatos, federaciones, confederaciones, suspensión colectiva de las relaciones de trabajo, la huelga, los límites de la huelga, la etapa de la prehuelga y cómo afecta la contingencia sanitaria de coronavirus. El cómo afecta la contingencia sanitaria del coronavirus a los trabajadores y qué se puede hacer respecto a las acciones que toman sus patrones. Estos son unos de los temas más relevantes de los que hablaremos el día de hoy. Como sabemos que la contingencia que estamos viviendo a causa del coronavirus, que rápidamente se ha extendido y es conocida como pandemia, y claro, esta pasa a afectar los derechos de cada uno de nosotros, tanto ciudadanos como trabajadores. Así que haremos algunos comentarios al respecto. Como cada emisión estaremos acompañados de grandes invitadas. Es momento de que vaya por un buen refrigerio para escuchar a gusto este programa. Si es la primera vez que nos escuchas, te recomendamos escuchar nuestras anteriores emisiones. No se te olvide dejarnos tu manita arriba y suscribirte a nuestro canal. Vamos a comenzar dándole la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella es la licenciada en Derecho Mariana. Un fuerte aplauso. Hola Moy, me agrada estar aquí y saber que esto es para darles a conocer un poco de lo que he aprendido. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por asistir y brindarnos un poco de tu tiempo. También contamos con la presencia de la licenciada en Sociología, Anayeli. Muchas gracias, Moy, por invitarme a tu programa y espero aportar un poco en este episodio. Al contrario, gracias a ti por venir, verás que no te arrepentirás. Nuestra tercera invitada es la licenciada en Contaduría, Verónica. Hola, gracias por invitarme a tu programa. Vengo con muchas ganas de compartirles información que les será muy útil. Así es, licenciada Verónica, me agrada su actitud. Nuestra última invitada estudió una licenciatura en Administración, su nombre es Andrea. Hola y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y gracias por la invitación, Moy. No es nada, licenciada Andrea, es un honor estar el día de hoy reunido con ustedes. Es hora de comenzar a compartir un poco de información. Para empezar a abordar estos temas de interés para todos nosotros, ¿alguna de ustedes me puede comentar qué es el contrato colectivo de trabajo? La Ley Federal del Trabajo lo define en el artículo 386 como el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios sindicatos de patrones, con el objetivo de establecer las condiciones según las cuales deba prestarse el trabajo de una o más empresas o establecimientos. ¿Quiénes lo deben de tener? Todos los trabajadores que trabajan en una empresa o establecimiento deben tener un contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué nos dice la Ley Federal del Trabajo, licenciada Andrea? De acuerdo con ella, en el artículo 390 dice: el contrato colectivo de trabajo deberá celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se hará por triplicado, entregándose un ejemplar a cada una de las partes y se depositará en el otro tanto ante el Centro de Federación de Conciliación y Registro Laboral, ante quien cada una de las partes celebrantes debe señalar domicilio. Dicho centro deberá asignarles un buzón electrónico. El contrato surtirá efecto desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido en una fecha distinta. ¿Qué requisitos debe de contener un contrato colectivo de trabajo? En el artículo 391 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que el contrato colectivo contendrá 1. Los nombres y domicilios de los contratantes. 2. Las empresas y establecimientos que abarque. 3. Su duración o expresión de ser por tiempo indeterminado o por obra determinada. 4. Las jornadas de trabajo. 5. Los días de descanso y vacaciones. 6. El monto de los salarios. 7. Las cláusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de los trabajadores en la empresa o establecimiento que comprenda. 8. Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial que se deba impartir a quienes vayan a ingresar a laborar en la empresa o establecimiento. 9. Las bases sobre la integración y funcionamiento de las comisiones que deban integrarse de acuerdo con esta ley. Y 10. Las demás estipulaciones que convengan las partes. ¿Y cómo es que surge, licenciada Mariana? El contrato colectivo puede nacer por vía ordinaria y por vía de huelga.
dependiendo de que el sindicato o la mayoría de los trabajadores que prestan sus servicios en la empresa. Sí, en el artículo 396 nos dice que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo hayan celebrado, con la limitación consignada en el artículo 184. Si firmaste un contrato no mayor a 2 años, podrás expedir una solicitud de revisión. ¿Y en qué tiempo puedo solicitar la revisión del contrato? En el artículo 399 nos dice que la solicitud de revisión deberá hacerse por lo menos 60 días naturales antes. 1. Del vencimiento del contrato colectivo por tiempo determinado, si este no es mayor de 2 años. 2. Del transcurso de 2 años, si el contrato por tiempo determinado tiene una duración mayor. Y 3. Del transcurso de 2 años en los casos de contrato por tiempo indeterminado o por obra indeterminada. Pero además, en el artículo 399 bis dice, sin perjuicio de lo que establezca el artículo 399, los contratos colectivos serán revisibles cada año en lo que se refiere a los salarios en efectivo por cada cuota diaria. La solicitud de esta reservación deberá hacerse por lo menos 30 días naturales antes del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o prórroga del contrato colectivo. La revisión de los contratos se deben realizar en un ambiente que les sea favorable, sin premura de tiempo, con una disposición de ánimo adecuada. ¿Los contratos se pueden prorrogar? Aunque no se solicite la revisión a tiempo, los contratos nunca se prorrogan, ya que de todas maneras los sindicatos se emplazan a huelga por presión, pues sería absurdo que sus salarios quedaran sin aumento por otros 2 años. El sindicato intentaría otros desplazamientos por supuestas violaciones al contrato. Algo importante que debemos conocer del artículo 391 es que los contratos colectivos no podrán contener cláusulas de exclusión para la separación. Entendiéndose como tal, la establece que aquellos trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato por renuncia o expulsión del mismo pueden ser separados de su empleo sin responsabilidad para el patrón. Como podemos ver, la cláusula de exclusión es anticonstitucional, ya que si un trabajador renuncia al sindicato, quizá porque no lo represente adecuadamente, también es separado de la empresa, sin derecho a una indemnización. En este caso se viola el principio de libertad de asociación profesional y además se le impide al trabajador que se dedique a la profesión que se le acomode, a pesar de ser lícita, es decir, se viola el prejuicio del trabajador, sus garantías individuales. No puedo creer que esto apenas está comenzando y ya se está poniendo interesante. Pero bueno, ahora vamos con el tema del sindicato. Y sí, señores, aunque ustedes no lo crean, aún siguen existiendo. Para empezar, ¿qué es un sindicato? Yo quiero responder a tu pregunta. Un sindicato es una asociación estable y permanente de trabajadores para la representación, defensa y promoción de los intereses económicos y sociales de estos, que cuenta con personalidad jurídica y capacidad de obra. Es decir, son instituciones que tienen gran importancia en la vida económica y social de una comunidad y país. El sindicato es todo tipo de organización o asociación profesional compuesta o integrada por personas que ejerciendo el dicho oficio o profesión similares o conexos se unen para el estudio y protección de aquellos intereses que les son comunes a todos ellos. Así es, y tiene como finalidad la autotutela colectiva de los intereses generales del trabajo asalariado, condiciones de vida y de trabajo, frente a los empresarios, sus organizaciones y poderes públicos. Estos intereses son profesionales, sociales, económicos e incluso políticos. Bueno, ya que están aquí, vamos a hablar un poco de historia. Espero y no se duerman, ya verán que esto es muy divertido. Les cuento, el sindicalismo se origina con la revolución industrial en el último tercio del siglo XVIII, dando lugar a que la máquina sustituye al trabajador manual. Cuando la fábrica ocupa el lugar de taller, cuando la gran industria suplanta la economía del artesano y a la producción del mercado local, se transforma en producción para el mercado mundial. Además, recuerden que las mujeres y niños eran explotados sin misericordia. Se les destinaba a los trabajos más duros y humillantes, exponiendo con ellos sus vidas. En esta época, el trabajador era una verdadera penuria, un sufrimiento para el trabajador. Es así como el operario se convierte en esclavo de la máquina y el trabajo del hombre se hace menos valorizado. En 1901 se constituye en Copenhague la Secretaría Internacional de Sindicatos con participación de asociaciones en Alemania. Espera, estamos en México, no en Alemania, así que es más conveniente hablar de la situación real de México, más no la de otros países, aunque también sea importante, pero este programa es para los mexicanos.
Lo lamento, es que me emocioné y me puse a hablar de otros países, pero tienes razón, aunque no está nada mal abrir nuestro panorama. Bueno, tienen razón, aunque recuerden que estamos hablando de un solo tema y esto es serio. Así que prosigamos. Bueno, yo les hablaré un poco de cómo surgió el sindicato dentro de nuestro territorio mexicano. El 16 de septiembre del año de 1872 se fundó la primera asociación de tipo profesional, Círculo de Obreros. Esta organización llegó a contar con sus filas de mes de octubre de 1874 con 8,000 trabajadores. En su gran mayoría eran artesanos y obreros de hilados y tejidos. El 5 de marzo de 1875 fue fundada la Confederación de Asociaciones de Trabajadores de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fortaleció la unidad de los trabajadores, constituyéndose en el año de 1890 en la llamada Orden Suprema de Empleados Ferrocarrileros Mexicanos, la Unión de Mecánicos Mexicanos, la Sociedad de Hermanos Calderos Mexicanos, la Liga Mexicana de Empleados del Ferrocarril y otras más. En el Congreso de 1918 se exigió la reglamentación del artículo 123 de la Constitución durante la década de los 90 del siglo pasado. La CROM es el organismo representante de las exigencias de los trabajadores mexicanos. Bueno, y así como estas organizaciones hubieron más, además, esto es un poco de la historia de los sindicatos dentro de nuestro país. Y si no mal recuerdo, el sindicalismo en nuestro país tiene básicamente su fundamento legal en el artículo 123, fracción 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No te equivocas, y para completar lo que acabas de mencionar, diré que las consignas del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la fracción 16, que tanto trabajadores como empresarios tienen derecho a coaligarse en defensa de sus respectivos intereses y formar sindicatos o asociaciones profesionales, reglamentándose también en el artículo 355 de la Ley Federal del Trabajo. Muchas gracias por completar esta información. También hay que recordar que cada sector persigue objetivos particulares como siempre. Los patrones proteger y acrecentar su patrimonio económico, y los trabajadores mejorar su nivel de vida y recibir un trato digno. En términos jurídicos y para su cabal interpretación, se define como sindicato a la asociación de trabajadores o patrones constituidos para el estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. Los sindicatos no pueden ser mixtos o formados por trabajadores y patrones, como tampoco un sindicato obrero puede incluir a empleados de confianza de las empresas. Entonces, ¿cómo está establecido? La ley ha establecido 5 grupos sindicales, que son los siguientes: los gremiales, formados por trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad; de la empresa, formados por trabajadores que presten sus servicios en una misma empresa; los industriales, formados por trabajadores que presten sus servicios en 2 o más empresas de la misma rama industrial; los nacionales de industria, formados por trabajadores que presten sus servicios en una o varias empresas de la misma rama industrial, instalados en 2 o más entidades federativas; y los de oficio varios, formados por trabajadores y profesionales de diversas profesiones. Estos sindicatos solo podrán constituirse cuando el número de trabajadores de una misma profesión de un municipio determinado sea menor de 20. Cada sindicato actúa de acuerdo a su régimen interno, conforme a las disposiciones estatutarias y los reglamentos que por voluntad de sus miembros se impone, para la búsqueda de abierta del bienestar común a través del contrato colectivo de trabajo. Amplía su campo de acción en las relaciones solidarias con organismos afines, a través de la identificación y alianza. En los sindicatos se busca la protección del empleo, garantía del salario remunerador, salud del trabajador y su familia, seguridad laboral, acceso a la educación, capacitación técnica, salud, vivienda, trato digno, son entre otras garantías. Así es, Moy. Por eso los sindicatos son el núcleo de la concentración social, política y cultural que se constituyen el menor instrumento de lucha de la clase de trabajadores. En mi casa siempre me van a dejar tortillas, y como estaba la semana de inicio de la cuarentena y avisaron que cerrarían algunos comercios, pues le pregunté al señor que si iba a ir a dejar de trabajar, y el señor me dijo que no, porque el sindicato no había dicho nada, además que ese es el alimento principal. ¿En serio? Hasta ellos tienen sindicatos, y así como ellos, también las personas que bolean zapatos tienen sindicatos, y también los maestros.
Pero, ¿le pueden informar a nuestro público cómo se puede formar un sindicato? Antes que nada, el sindicato se rige en función de la naturaleza por las normas estatutarias, reglamentos y acuerdos emanados de la Asamblea, en la que se manifiesta la voluntad expresa y solidaria de sus integrantes mediante el ejercicio de la democracia, que se traduce en derechos y obligaciones y en la representatividad sindical operativa que recae en el comité ejecutivo. Ahora voy a responder a tu pregunta. Tomen nota. En su registro es indispensable cumplir con los requisitos que marca la ley. En principio, debe contarse con un mínimo de 20 trabajadores por su constitución. Una vez presentada la solicitud de registro, la autoridad deberá contestar en un término de 60 días. De no ser así, los solicitantes estarán en derecho de requerir la respuesta. Si después de 72 horas aún no han recibido una respuesta, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales y regirá sin ningún perjuicio a las acciones del sindicato. Cuando el sindicato ya está constituido, pueden sumarse otros trabajadores de empresas de la misma rama u oficios. Recuerden que a partir de los 14 años no existe ningún impedimento de sexo o edad para tomar parte y recibir todos los beneficios solidarios del sindicato, con excepción de pertenecer al comité. Pero como todo en esta vida, nada es color de rosas, porque los empleados de confianza no pueden pertenecer a los sindicatos de trabajadores, pero sí formar su propia organización sindical, con base a la fracción 16 en el artículo 123 constitucional, e integrarse mediante alianzas o pactos laborales. Así como dice la compañera, nada es color de rosa porque me imagino que se pueden negar para no hacer un sindicato. Así es, Moy. Se podrá negarse únicamente cuando 1. Si el sindicato no se propone la finalidad prevista en el artículo 356. 2. Si no se constituyó con el número de miembros fijado en el artículo 364. Y 3. Si no se exhiben los documentos a que se refiere el artículo 365. Una vez satisfechos los requisitos que se establezcan para el registro de los sindicatos, ninguna de las autoridades correspondientes podrá negarlo. Si la autoridad ante la que se presentó la solicitud de registro no resuelve dentro de un término de 60 días, los solicitantes podrá requerirla para que dicte resolución, y si no lo hace dentro de los 3 días siguientes a la presentación de la solicitud, se tendrá por hecho el registro para todos los efectos legales, quedando obligada la autoridad dentro de los 3 días siguientes a expedir la constancia respectiva. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, una vez que haya registrado un sindicato, enviará copia de la resolución a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. En la Secretaría de dicha Junta debe existir la constancia de registros de la jurisdicción federal, el registro del sindicato y de su directiva otorgado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje. Produce efectos ante todas las autoridades. Como la ley no distingue ante qué clase de autoridades, debe entenderse que el registro de los sindicatos produce efectos ante toda clase de autoridades, aunque no sean de carácter laboral. Y cambiando de tema, el derecho laboral otorga tanto a los patrones como a los trabajadores el derecho de unirse para defender su interés. Las formas en las que han agrupado los patrones y trabajadores constituyen una garantía de que la defensa de su interés es más efectiva si hacen un grupo que de manera individual. ¿A esto cómo se le denomina? ¿Seguros que este es un programa de Edúcate? Porque me sentí como en el rival más débil. Qué graciosa vienes el día de hoy, compañera. Un poco, pero respondiendo, se les denomina coalición de trabajadores o de patrones, y así lo hacen definidos en los artículos 354 y 355 de la Ley Federal del Trabajo. La ley reconoce la libertad de coacción de los trabajadores y de los patrones. Coalición es el acuerdo temporal de un grupo de trabajadores o de patrones para la defensa de sus intereses comunes. En castellano, la coalición a las alianzas que incluyen a más de 2 partes y que son concebidas a partir de la necesidad de alcanzar ciertos objetivos en conjunto. Se debe aclarar que no es una huelga ni un cierre patronal, ni otro medio de acción directa. Es el acuerdo entre un grupo de trabajadores o empresarios para realizar un conflicto colectivo. Vale decir que es el paso previo para el conflicto abierto. Es un acuerdo entre personas que tratan de obtener un mismo fin y por los medios que permitan alcanzarlo más rápidamente. Es importante señalar que el sindicato y otras formas de organización colectiva de los trabajadores y de los patrones también pueden construirse para la defensa de sus intereses, de manera que existen distintos tipos de organización colectiva
entre los cuales se encuentra la coalición, figura que no debe entenderse como sinónimo de sindicato. Una de las diferencias principales entre la coalición de trabajadores o de patrones y el sindicato de trabajadores o patrones es el carácter temporal de la primera. Por ejemplo, la coalición de trabajadores o de patrones se han constituido para la defensa de intereses comunes, en tanto que el sindicato tiene por objetivo el estudio, mejoramiento y defensa de los intereses de los trabajadores. La coalición de trabajadores no requiere registro ante autoridad alguna para ejercitar sus derechos, y a diferencia de los sindicatos que sí lo demandan. Esto sí está muy interesante. Y díganme, ¿qué es la federación? Es la organización que asocia a sindicatos y es denominada también organización de segundo grado. Para configurar una federación local se requiere un mínimo de 10 sindicatos y para una de carácter nacional se requiere un mínimo de 20 sindicatos. ¿Qué es la confederación? Es la organización que asocia federación y es denominada también organización de tercer grado. Para su existencia se requiere de un mínimo de 10 federaciones. Pero respecto a las federaciones y confederaciones, la ley laboral nos la define. Sin embargo, debemos de entender que esta es una forma similar de asociación de trabajadores o patrones. Pues no la define como tal, pero en el artículo 381 de la Ley Federal del Trabajo se establece como: los sindicatos pueden tomar federaciones y confederaciones, las que se regirán por las disposiciones de este capítulo, en lo que sean aplicables. La diferencia sustancial entre los sindicatos, federaciones y confederaciones es que el sindicato está formado por trabajadores, los que forzosamente serán personas físicas o patrones, que podrán ser personas físicas o personas morales, en tanto que la federación está formada por sindicatos, que son personas morales, y la confederación están formadas por las federaciones de sindicatos. Un ejemplo de confederación es la conocida Confederación de Trabajadores de México, creada en 1936. Las federaciones, como las confederaciones, están obligadas a obtener su registro ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para poder trabajar, el cual solo podrá negarse por las mismas causas aplicables al sindicato, como son: 1. Si no se propone la finalidad de estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses. 2. Si no se constituye el número de miembros fijados por la ley. 3. Si no se exhiben los documentos correspondientes: acta de asamblea constitutiva, lista con nombres y domicilios de sus miembros, copia autorizada de los estudios y copia del acta de la asamblea en la que se hubiera elegido la directiva. Ahora bien, si el sindicato, federación o confederación solicita su registro y muestra todos los documentos y cumple con todos los requisitos de ley, la autoridad laboral deberá otorgar o negar por escrito el término de los 60 días posteriores. Si no lo hace, puede requerírselo nuevamente para que conteste en el término de 3 días. Si persiste en la omisión, el sindicato, federación o confederación deberá entender que se le otorgó de manera tácita. Muy bien dicho, licenciada Nayeli. ¿Alguien me puede comentar qué es la suspensión colectiva de las relaciones de trabajo? El concepto de suspensión colectiva se refiere a la inhabilitación temporal de todas las relaciones de trabajo dentro de un sector laboral, empresa o establecimiento. Cuando existe una relación laboral, bajo algunas circunstancias se puede presentar una suspensión, rescisión o terminación de las relaciones de trabajo, y la Ley Federal del Trabajo contempla dentro de sus articulados las causas que son justificadas para que esto se dé. Comúnmente nace de una situación considerada fuerza mayor o al caso fortuito no imputable al patrón, que tenga como consecuencia directa la imposibilidad de que los trabajos sigan siendo realizados. Es posible también que suspensión se derive de la incapacidad física o mental, o en su caso, la muerte del patrón, y que a raíz de esto se produzcan consecuencias que no permitan la producción o continuación de las actividades laborales. En los casos anteriores de la ley indica que los patrones solo están obligados a dar aviso a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la suspensión del trabajo para que sea esta la institución la que apruebe que efectivamente existe una razón para la suspensión temporal del contrato y sancione o desapruebe dicha suspensión. También la falta de materia prima se encuentra estipulada como una causa de suspensión colectiva, si la situación no es imputable al patrón. El exceso de producción también es otra causa de suspensión colectiva, tomando en cuenta las condiciones económicas y las circunstancias del mercado. La incoestabilidad notoria y manifiesta de la explotación de una empresa determinada también forma parte de las causas que dan origen a una suspensión válida sin responsabilidad para el patrón.
La ley establece también como causa específica que justifica la suspensión temporal de los contratos la falta de suministro por parte del Estado de las cantidades que se haya obligado a entregar a las empresas con las que se hubiere contratado trabajos o servicios, siempre y dichos suministros sean indispensables para las actividades laborales. También la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón. Independientemente de las causas que dé origen a la suspensión de la Ley Federal del Trabajo, señala que los patrones interesados previamente a la suspensión del trabajo deben solicitar a la Junta de Conciliación y Arbitraje la autorización correspondiente para evaluar si realmente es necesario realizar la suspensión, rindiendo todas las pruebas necesarias para acreditar los fundamentos de su petición. Es posible que la suspensión afecte a toda una empresa o establecimiento, o solo a parte de ellos, y en este último caso se ordena tener en cuenta el escalafón de los trabajadores, con la finalidad de suspender a los de menor antigüedad. Cuando se presente la suspensión, la Junta de Conciliación y Arbitraje deberá sancionar o autorizar, y en ambos casos deberá fijar la indemnización que se pague a los trabajadores. Tal indemnización no podrá exceder del importe de un mes de salario. El sindicato y los trabajadores tienen el derecho de solicitar cada 6 meses a la Junta de Conciliación y Arbitraje que verifique si las causas que originaron la suspensión aún persisten. En caso de que su fallo fuera negativo, deberá señalarse un término no mayor de 30 días para la reanudación de los trabajos, y si el patrón se niega a hacerlo, deberá cubrir indemnizaciones como en los casos de rescisión injustificada de la relación de trabajo. Cuando el propio patrón quiera reiniciar las labores de su empresa, deberá avisar a la Junta de Conciliación para que dé aviso a través de los medios de comunicación adecuados para el llamado de todos sus trabajadores y presten sus servicios, dándoles el mismo puesto que tenían. ¿Alguien me puede comentar qué es la huelga política? Es aquella en la que se produce un daño grave e intencionado de tal naturaleza que sobrepasa la mera presión en que consiste la huelga. Las huelgas políticas, cuando se inicie o sostenga por motivos políticos o con cualquier otra finalidad ajena al interés profesional de los trabajadores afectados. ¿Me pueden mencionar acerca de los límites de la huelga? Los huelguistas deben representar y respetar a aquellos trabajadores que decidan no secundar la huelga y acudir al trabajo. Además, tienen prohibido ocupar el centro de trabajo o sus dependencias, a salvo su derecho de reunión. También se prohíben las huelgas rotatorias, así como las efectuadas por trabajadores de los sectores estratégicos para interrumpir el proceso productivo. Las huelgas de celo o de reglamento, es decir, buscan como medio de presión un cumplimiento estricto derivado de una interpretación excesiva, restrictiva e inhabitual del contrato de trabajo y otras alteraciones de normal régimen de trabajo diferentes a la huelga. Se consideran huelgas ilegales las que se inician o se sostienen por motivos ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados o por solidarios o apoyo, salvo afecte igualmente al interés profesional de quienes la promueven o sostienen, o cuando tengan por finalidad alterar lo dispuesto en convenio colectivo o en laudo arbitral. En cuanto a la publicidad de la huelga, se permite a los trabajadores la que sea precisa y también llevar a cabo recogidas de fondos, pero de forma pacífica y sin coacción alguna. Hay que tener en cuenta los posibles delitos previstos en el Código Penal en que se puede incurrir, destacando que se imponen penas de multa y también de hasta 6 años de prisión a aquellos que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidan o limiten el ejercicio de derecho de huelga, a penas que se agravan si media violencia o intimidación y si se coacciona por un grupo de personas a otras personas a iniciar o continuar una huelga. ¿Alguien me puede comentar cuándo sucede la prehuelga? Después de la etapa de gestación viene la etapa de prehuelga, donde se tiene como finalidad principal conciliar a las partes con el fin de evitar que se declare la huelga oficialmente. Claro, porque así es como la Junta ajusta una fecha y hora para una audiencia de advenimiento o conciliatoria, y en ningún caso podrá ser menor de 6 días ni mayor de 15. ¿Pero qué pasa si en esta no se llega a un acuerdo? Entonces, dentro de las siguientes 72 horas de la declaración de la huelga, se procede a solicitar al patrón la declaración de inexistencia o de ilicitud de la huelga ante la junta respectiva.
Esta también es conocida como la etapa de la huelga estallada. Puedo entender que este es el momento en que los trabajadores suspenden todas sus labores en la empresa. Sí, y por último tenemos la etapa de poshuelga, donde se resuelve el conflicto de una u otra forma, declarando el movimiento de huelga no existente o que es ilícita, o bien decretando la imputabilidad del patrón. ¿Y esto en dónde se estipula? En el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo contempla como causa de terminación la siguiente: por acuerdo entre los trabajadores huelguistas y el patrón. Si el patrón se allenan en cualquier tiempo las peticiones contenidas en el escrito de desplazamiento de huelga y cubre los salarios que hubiesen dejado de percibir los trabajadores, por laudo arbitral de las personas o comisión que libremente elijan las partes, por laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje si los trabajadores huelguistas someten el conflicto a su decisión. Y este periodo se determina cuando se permite el acceso del patrón a la fuente de trabajo retirando los símbolos y los carteles. Ya en ese momento se puede continuar las actividades con absoluta normalidad. Wow, es impresionante cómo una huelga tiene que tener un procedimiento tan estructurado para ser lícita. Y esas solamente son sus etapas, porque además, como lo menciona, se tiene que seguir un procedimiento que dice con la prestación del pliego de peticiones. Oh, ¿pero qué es este pliego? Mira, este es un documento donde se resumirán las peticiones, se enunciará el propósito de ir a la huelga, expresando el porqué de la misma, y también tiene que señalarse el día y la hora de la huelga, y el momento en que se suspenderán las labores. Pero esos no son todos los requisitos, también se tiene que presentar por duplicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y si la huelga no empezara el día y la hora indicada en el pliego, ¿qué pasará? En ese caso, esta se considera improcedente. Otro requisito es que la huelga deberá limitarse a una simple suspensión de las labores. Esta información se encuentra plasmada en el artículo 14 del capítulo 20 de la ley. En el artículo 929 se estipula que los trabajadores y los patrones de empresas, establecimientos afectados o terceros interesados podrán solicitar del tribunal dentro de las 72 horas siguientes a la suspensión del trabajo. Declara la inexistencia de la huelga por las causas señaladas en el artículo 459 o por no haber cumplido los requisitos establecidos en el artículo 920 de esta ley. Pero en caso de que esto no se solicita, será considerada existente para todos los efectos legales. Y para la resolución de la inexistencia se citarán a los representantes de los trabajadores y los patrones que integran la Junta de Resolución dictadas. Por los que ocurren en casos de empate se asumirá al del presidente el voto de los ausentes. Y para esto el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo no se estipula que no se computarán los votos de los trabajadores de confianza ni de los trabajadores que hayan ingresado al trabajo con posterioridad a la fecha de presentación del escrito del emplazamiento a huelga. Y si para el supuesto de que la Junta declara la inexistencia legal del estado de huelga, se dará un tiempo de 24 horas para que los trabajadores regresen a sus labores. Y pongan atención, porque también se le declara al patrón que no incurrió en la responsabilidad y de que no presentarse el trabajador a sus labores en término establecido tendrá la libertad de contratar a otros. Pero en este caso de que la Junta de Conciliación y Arbitraje declara la huelga ilícita, en esta situación se darán por terminadas las relaciones de trabajo de los huelguistas con la facultad otorgada de esta autoridad laboral por el dispuesto en el artículo 934 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Y qué pasará si en la Junta declara en el laudo que los motivos de la huelga son imputables al patrón? Se condenará a esta la satisfacción de las peticiones de los trabajadores en cuanto sean procedentes y el pago de los salarios correspondientes a los días que hubiesen durado la huelga. Pero si los trabajadores declararon la huelga en solidaridad, aún así el patrón tiene que pagar los salarios. Bueno, y el resumen de acuerdo cómo pueden terminar las huelgas podría ser por acuerdo entre los trabajadores y el patrón, o también por el laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje, si los trabajadores cometen un conflicto en su decisión. Asimismo, es importante mencionar que cualquiera de las formas de terminación de la huelga deberá ser legitimada mediante la acta respectiva sancionada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social o por la Junta de Conciliación y Arbitraje. Ahora bien, estamos en una situación en la que se necesita tener información y tener varios puntos de vista. Y sí, señores, tocaremos un tema muy importante que es el coronavirus, o como también es llamado como COVID-19. Así es, compañero. Es una situación que estamos pasando todos y que nos afecta en muchos sentidos.
Los coronavirus son una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden ser causa de diversas enfermedades humanas, que van desde el resfriado común hasta el SRA, síndrome respiratorio agudo severo. Los virus de esta familia también pueden causar varias enfermedades en los animales. De hecho, el nuevo coronavirus es una cepa particular de coronavirus que no había sido identificada previamente en los humanos. Existe muy poca información sobre esa transmisión, gravedad e impacto clínico. En los últimos años se han descrito 3 brotes epidémicos importantes causados por coronavirus: SRAS-CoV, el síndrome respiratorio agudo y grave SRAS, también conocido como SARS y SRAC. Se inició en noviembre del 2002 en China, afectó a más de 8.000 personas en 37 países y provocó más de 700 muertes. La mortalidad de SRAS-CoV se ha cifrado en el 10% aproximadamente. MERS-CoV, el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS, fue detectado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita. Se han notificado hasta octubre del 2019 más de 2.400 casos de infección en distintos países, con más de 800 muertes. La letalidad es, por tanto, del 35%. Y el COVID-19. A final de diciembre del 2019 se notificaron los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan, China. Desde entonces, el goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2, inicialmente llamado 2019-CoV, que provoca el COVID-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a persona se ha acelerado. Los casos declarados de neumonía de Wuhan ya superan con creces a los de la epidemia de SRAS, pero la tasa de letalidad es más baja. Qué bueno que sepan del tema, porque hace unos días publiqué en las redes sociales que hicieran preguntas sobre el COVID-19 para que ustedes las respondieran. Así que, si no les importa, les preguntaré. Me parece muy buena dinámica, además que podemos responder lo más acertados posible. Esta es la actitud, compañera. Empecemos con las preguntas. ¿Cómo se transmite el nuevo coronavirus? Se transmite de una persona infectada a otra a través del aire al toser y estornudar, al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, o al tocar un objeto o superficie con virus, y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos antes de lavarse las manos. ¿Cuáles son sus fases? La primera fase es la importación viral. Es en donde existe la confirmación de 12 personas en el territorio. La segunda fase es la de dispersión comunitaria, y es decir, que las personas se contagian de otras. Y por último, es la tercera fase, que es la epidemia, al que llega entre 2 o 3 semanas después de haberse encontrado en el escenario 2, cuando los casos ya cuentan por miles. ¿Y cuáles son los síntomas del nuevo coronavirus? Sí, los síntomas son fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultad para respirar, casos más graves, algunos pacientes que pueden presentar dolores, congestión nasal, rinorrea, dolor de garganta o diarrea, aunque también hay medidas de seguridad para no contagiarnos. Lávese las manos frecuentemente. Lávese las manos con frecuencia con un desinfectante de manos o base de alcohol o con agua y jabón. Adopte medidas de higiene respiratoria. Al toser o estornudar, cúbrase la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo. Tire el pañuelo inmediatamente y lávese las manos con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Mantenga el distanciamiento social. Mantenga al menos 1 metro, que serían 3 pies de distancia entre usted y las demás personas, particularmente aquellas que tosen, estornudan y tengan fiebre. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca, porque las manos tocan muchas superficies que pueden estar contaminadas con el virus. Si se tocan los ojos, la nariz o la boca con las manos contaminadas, puedes transferir el virus de la superficie a sí mismo. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, solicita atención médica a tiempo. Esas fueron las preguntas que más se repetían. También les dejé que comentaran su vida actual ante esta situación y la verdad me sorprendieron mucho. Y si no les importa, vamos a escuchar algunos casos. Queridos amigos, ¿cómo están? Los 2 casos que les voy a presentar hoy son muy tristes. Bueno,
En lo personal, todo esto del COVID-2019 me parece que afecta demasiado a las familias, ya que están causando desempleo y los jefes de familia no tendrán recursos para sostener todos los gastos de la casa. Una amiga que trabajaba en una maquiladora me platicaba la otra vez que todos los días antes de entrar y salir a la empresa les echan gel antibacterial en las manos, le dan cubrebocas y les checan la temperatura uno por uno para poder ingresar. Y bien, también dice que tienen que seguir las reglas, porque si no lo mandan a descansar. También los mantienen separados a 1 metro de distancia y cada cierto tiempo pasa el personal de seguridad a rociarles un humo desinfectante. Cuenta que mandaron a descansar a los trabajadores con menor tiempo de antigüedad a los adultos mayores debido a que son los que más peligran a contagiarse. Aquí en Tehuacán sobresalió un patrón de una maquila debido a que mandó a descansar a todos los trabajadores, pero les pagó 4 semanas de sueldo y les obsequió una despensa a cada uno para que pudiera sobrevivir esta cuarentena. Fue tanto el respeto hacia él que lo quieren hasta de presidente de Tehuacán, y en lo personal me parece bien, ya que es el único patrón que ha hecho esta grandiosa acción. Yo me fui a trabajar a México, pero cuando nos enteramos del nuevo COVID-20, todos entraron en pánico, más las empresas. Entonces me mandaron a suspender por unos meses, pero sin pago alguno. Y la verdad, sí es preocupante porque no tengo con qué sostenerme más que mis ahorros. Y además, la verdad, en este momento la situación en México está muy crítica porque no hay ningún local abierto. Además, que si una persona está fuera de su casa y pasa la policía los multa y se los lleva. Y la verdad, yo mejor me vine aquí con mi mamá para estar un poco más tranquilo. Yo, como ama de casa, sí es un poco alarmante, porque el día que anunciaron que iba a haber cuarentena, todas las madres del hogar fuimos a comprar provisiones para poder sostenernos durante el tiempo de cuarentena. Y también, como todos sabemos, las mamás tenemos que hacer magia para que rinda el alimento y el dinero, y más porque a mi esposo lo suspendieron. Y también es un poco complicado porque los niños están en la casa y es más cuidado. Bueno, es que a veces uno se acostumbra a que los niños van a la escuela. Es muy duro lo que acabamos de escuchar, pero es una realidad que se está viviendo hoy en día, así que vamos a hablar sobre los problemas financieros que se están presentando en México. Pues más allá de la pérdida de miles de vidas, la consecuencia de la pandemia del COVID-19 es la economía, que es una situación muy crítica y más en México. Así es, compañera. Pero recordemos que México ya está en una crisis económica. Las actividades han caído durante el último mes. Las inversiones continúan cayendo. El desempleo y el subempleo han aumentado sustancialmente. El petróleo como fuente de ingresos financieros está colapsando. El país está en una crisis económica y en una crisis financiera. Además, que con este aislamiento que tenemos, ¿cuántas personas están despedidas o están en suspensión laboral? ¿De dónde van a sacar dinero para mantener a su familia? En algunos casos están corriendo o suspendiendo a sus trabajadores y les dicen que regresen después de años. Y dime, ¿acaso les están pagando esa suspensión? Pues claro que no, y el trabajador tiene que buscar la manera de sustentar a su hogar. Hablando de las suspensiones, eso también conlleva consecuencias como la afectación a la oferta por la disminución de la capacidad productiva, como resultado de una caída en la fuerza de trabajo y la interrupción de las cadenas de suministro, y también la demanda se caerá por los consumos por el aislamiento social. Además de eso, también hay que recalcar que en los hospitales no se cuenta con los recursos necesarios para tratar esta enfermedad. En la actualidad muchos hospitales están cerrando y en otros están haciendo huelgas porque no hay equipo para este virus. Además que algunos no van porque no se quieren contagiar. Pero sí es su obligación como doctores y enfermeros. En China, todos los doctores retirados fueron a controlar este virus y no olvidemos que un doctor se murió por el contagio de dicho virus. Bueno, eso pasa allá, aquí es diferente, lamentablemente. Así es, compañera. Claro, en otros países tienen una mejor administración y cuentan con los recursos necesarios para estos casos, pero en México no es así. Aunque hay países peores que nosotros, en donde se está sufriendo una etapa crítica. Aunque no lo parezca, están tomando cartas en el asunto. Por ejemplo, reducir las tasas de intereses mientras se aumentan la liquidez al sistema bancario. Además, que emplean 3 horizontes que son inmediato, a corto y mediano plazo. Además, que en este momento es más importante transferir los recursos al sector de salud, además de apoyar a las empresas más frágiles para que no cierren y se queden sin empleo.
Espero que todas estas estrategias estén a nuestro favor. Y bueno, como acabamos de ver, esto es lo que se está viviendo en la actualidad. Pero recordemos que después de la tormenta viene la calma. Y si nadie más va a comentar, terminamos con este tema. Independientemente de la situación económica, es más importante que demostremos nuestros valores y ser solidarios. Y recuerden estar protegidos, porque es muy lamentable estar en esta situación tan crítica. Es así como damos por terminado el programa del día de hoy, no sin antes escuchar las conclusiones de cada una de nuestras invitadas y sí saber qué es lo que nos dejó de bueno esta charla. Comenzamos contigo, licenciada Andrea. Antes que nada, me da mucho gusto estar en este programa y además me dio mucho gusto estar aquí con mis compañeras y poder compartir un poco de nuestros conocimientos. Lo que me llevo de este episodio es que es importante conocer nuestros derechos para podernos defender, aunque en la mayoría no siempre es así. También tocamos el tema de los sindicatos. Son organizaciones para defender al trabajador, aunque como todo ser humano, a veces eso lo ocupamos a nuestra conveniencia, porque hay trabajadores que saben que tienen su sindicato y no quieren hacer lo que les toque, o por lo menos cuando uno se le da unas instrucciones no quieren hacerlo, y luego se van a acusar. No todos son así, porque hay personas que en verdad saben a qué van al trabajo y no son ociosos. Otro tema que tocamos fueron las huelgas, y es nuestro derecho levantar nuestra voz para que nos escuche, como la situación que pasamos hace unas semanas atrás de las feministas, y ahí hay un claro ejemplo. Espero que les haya servido toda esta información y lo tomen para hacer el bien y no el mal. Hasta la próxima. Me da un gusto que te haya aportado un poco de conocimientos. Continuamos contigo, licenciada Verónica. Muchas gracias por la invitación. Agradezco a todo el público en general por haber estado con nosotros en esta transmisión y espero que les haya sido de gran ayuda los conocimientos y experiencias que les compartí, también los de mis colegas, y me gustaría mucho que lo llevaran a la práctica, ya sea en sus trabajos para poder exigir sus derechos o en cualquier aspecto de su vida laboral. En lo personal, me llama mucho la atención todos los conocimientos proporcionados por mis colegas, ya que algunas cosas no las sabía, y ahora las podré llevar a cabo, como lo que dijo la licenciada Mariana, sobre los 5 diferentes grupos sindicales, que por cierto, yo no los conocía. Si no me hubieran informado, hubiera tenido muchos problemas con mis trabajadores, incluso problemas legales. Por eso es muy importante saber sobre el derecho laboral. Me encantó que también informáramos un poco de esta pandemia por la que estamos pasando, llamada COVID-19, y espero que cumplan con la cuarentena y no se arriesguen tanto a contagiarse. Agradezco los conocimientos que brindaron hacia el público y por la invitación. Hasta la próxima. Me da un gusto saber que fue de gran ayuda el platicar un poco sobre estos temas. También está nuestra licenciada Anayeli. Muchas gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí con todos ustedes y me gustaría añadir que como todos sabemos lo que se está viviendo a nivel mundial está afectando de igual manera a nuestro país y le está dando un gran golpe a nuestra economía. Muchos de los trabajadores se han quedado sin empleos o los han despedido, pero lo que hay que tener en cuenta es que la Ley Federal del Trabajo respalda a todos los trabajadores que trabajan en alguna empresa o establecimiento, por lo que sería solo una suspensión laboral, una interrupción temporal de la relación de trabajo. En el artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo señala que son causas de suspensión temporal de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento. La suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria, pero hay que recalcar que no se termina la relación de trabajo. Como en el caso de mi tío, que trabaja como chofer, a él solo le están pagando los días que está trabajando, es decir, son los días que tiene viajes, pero él no ha perdido su trabajo, pero teme a que no reciba ningún sueldo y que se prolongue la contingencia. Pero pues al menos aún está recibiendo un sueldo, porque igual puede ser que usted, el que nos está escuchando en casa, tenga el caso de mi vecino, porque él desde que se declaró la pandemia le dijeron que regresaría a su trabajo hasta que se terminara la contingencia y pues no está recibiendo ningún sueldo. Pero también en el artículo 429 de la Ley Federal del Trabajo explica que si se trata de la fracción séptimo, el patrón no requerirá aprobación o autorización del tribunal y estará obligado a pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, sin que pueda exceder de un mes. Sin embargo, pocas empresas cumplen esta ley y muy pocos trabajadores exigen estos derechos.
Me agrada saber que te fue de gran ayuda y espero que también para cada uno de los que nos están escuchando el día de hoy. Recuerden que para esto está este programa, para hacerles saber información valiosa. Por último, escucharemos a la licenciada Mariana. Gracias por invitarme al programa y poder estar aquí nuevamente en una emisión más. Me llevo mucha información nueva y me quedo muy sorprendida de que pueda haber más de un tipo de sindicatos, pues yo creía que un sindicato se formaba solo con los trabajadores dentro de una empresa, y no que podía haber también sindicatos, por ejemplo los gremiales, que se forman de trabajadores de una misma rama pero de diferentes empresas, o también por ejemplo los sindicatos de oficios varios, donde se forman con trabajadores de una misma entidad pero de diferentes oficios, y así se pueden mejorar las condiciones laborales no solo de las empresas, además de que pueden compartir sus puntos de vista muy variados para el mejoramiento del nivel social y de los trabajadores y sus derechos. Además de que siempre te dicen que un trabajador de confianza como un administrador no puede pertenecer a un sindicato. Pero también es importante que te mencionen que no puede pertenecer al mismo sindicato que los demás trabajadores, pero sí pueden formar su propia integración sindical entre ellos. Bueno, aunque todo esto se escucha muy bonito, dentro de los sindicatos también puede haber corrupción y personas que solo intenten ganar dinero fácil, extorsionando a las personas obligándolas a unirse a un sindicato y así se han mal acostumbrado a vivir como agentes y líderes a costa de las personas que han aprendido a ganarse la vida a través de un trabajo socialmente útil. Además de que estos sindicatos solo le favorecen al trabajador, pero por ejemplo, viéndolo desde el lado del empleador, acarrea muchas desventajas, y por eso debemos tenerlas en cuenta para no tener conflictos dentro de una organización. Una de las principales podría ser que la mano de obra sale 22% más cara que la de los trabajadores homólolos no sindicalizados. Además de que si un trabajador no está de acuerdo con el salario, las prestaciones, las reglas del lugar de trabajo solicitadas, puede ir con los miembros del sindicato y autorizar una huelga. Asimismo, las leyes federales limitan la capacidad de despedir a los trabajadores que están en una huelga. Y estas no solo te cuestan dinero, sino también la pérdida de la producción, la disminución de las ventas, la incapacidad para pagar algunas cuentas e incluso hasta la pérdida de tus clientes. No es nada, saben que es un placer y un honor que me acompañen el día de hoy. Así es como damos por concluido este programa. Gracias a cada una de ustedes por asistir el día de hoy y a usted por escucharnos una vez más. Si llegaste al final de este video, no olvides suscribirte y dejarnos su manita arriba. Esto nos será de ayuda para seguir compartiéndote cada vez más información. Hasta la próxima.